Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, a los que me están viendo y a los que me están escuchando en mi podcast. Soy Patricano, soy profesora de yoga, soy guía holística en procesos de autotransformación y también soy una eterna aprendiz en el camino espiritual. Hoy quiero compartirles el tema sobre la voluntad divina o la fuerza de voluntad. Quiero compartirles como esta observación que yo he tenido en mi propia vida y en los procesos que guío sobre esa fuerza de voluntad en la que la mayoría viven y cómo desarrollar la voluntad divina o cuál es esa diferencia. La fuerza de voluntad es todo eso que hacemos desde la mente. La fuerza de voluntad es todo eso que nos impulsa a ser mejor que los demás, a lograr algo, a alcanzar una meta, a alcanzar algo que nos propusimos y queremos que sea de esa forma. Sacamos esa fuerza de la mente. La fuerza de voluntad viene del ego. La fuerza de voluntad es cuando tú quieres hacer algo y sobre todas las cosas que de pronto se te dificultan, como de pronto trabajar más o levantarte temprano o empezar una disciplina que antes nunca tuviste o llevar un resultado sobre tu cuerpo y sacas esa fuerza de voluntad. Esa es la fuerza de voluntad. De hecho, la mayoría de las cosas que se han creado en este mundo han sido desde la fuerza de voluntad, porque un país quiere ser mejor que el otro, porque quiere tener mejores edificios, porque quiere tener cosas más grandes, porque quiere tener, no sé, más tierras. Entonces se crea una fuerza de voluntad para lograr eso que quieren. Y desde nuestra parte, o sea, desde nosotros, sacamos fuerza de voluntad. Cuando quiero tener una cantidad X de dinero y voy a trabajar más y me voy a proponer para alcanzar esto y lo hago y lo puedo tener. O tengo fuerza de voluntad porque quiero tener un cuerpo de esta forma, entonces voy a empezar a hacer ejercicios fuertes de esta manera todos los días, una disciplina. eh, y llego a tener ese resultado. La voluntad divina es cuando tú empiezas a desarrollar esa voluntad que no sale de la mente, sino del alma, que sale realmente del alma, de tu corazón, para tú hacer esas cosas que te hacen un mejor ser, para hacer esas cosas que tú sabes que te pueden hacer a ti un mejor ser, no mejor que nadie, no mejor que otra persona, no mejor que los demás, sino tú ser un mejor ser. Y esa voluntad divina es cuando empiezas, emprendes un camino espiritual, cuando tú emprendes el camino del guerrero, pero el guerrero de luz, no el guerrero de la lucha, no el guerrero de la guerra, de ser más o de alcanzar más o de lograr más, sino un guerrero de luz. Y ahí es cuando soy mi propio guerrero de luz, porque desde la fuerza de voluntad nosotros nos hemos puesto muchas barreras dentro de nosotros que nos separan de la voluntad divina. Desde la fuerza de voluntad, desde nuestra parte de la mente, del ego, podemos alcanzar muchas cosas, porque la motivación siempre es buscar algo o alcanzar algo que me dé valor o que me haga ser mejor que el otro o que yo sienta que voy a ser feliz con eso que voy a alcanzar. Desde la voluntad divina es conocer y empezar a desarrollar mis virtudes, las virtudes del alma. Es desarrollar eso que yo llevo dentro de mí que a lo mejor no lo conozco. Y para yo empezar a desarrollar la voluntad divina, tengo que empezar a hacer cosas nuevas. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida, a cambiar nuestros hábitos, a cambiar aspectos de nosotros que no son tan bonitos, a veces cuesta mucho, cuesta más que cuando emprendemos ese camino de fuerza de voluntad. Cuesta más, ¿por qué? Porque desde la parte de la mente, desde la parte del ego, el ego te impulsa con la fuerza de voluntad para alcanzar eso que tú crees que te va a hacer mejor que otro o que te va a dar un valor.
pero como desde el alma no necesita reconocimiento porque el alma sabe que en esencia lo es todo, lo tiene todo y que eres grandiosa simplemente por ser. Cuando empezamos a desarrollar esa voluntad divina, empezamos a encontrarnos con, yo los llamo las adicciones del ego. Las adicciones del ego son todos esos aspectos de nosotros que inconscientemente hemos incorporado, son como programas. Esas adicciones del ego es, a veces creemos que las adicciones son solamente adicciones a la droga, al alcohol o a sustancias, pero las adicciones del ego son todos esos programas que tenemos en nosotros, como una persona puede ser adicta a burlarse de los demás, una persona puede ser adicta a hablar mal de los demás, adicta a quejarse, adicta a la crítica, adicta a ser víctima, adicta a ser codependiente de que siempre tiene que tener alguien que lo haga sentir, que la haga sentir o lo haga sentir amada. Adicta a programas dañinos como ver que las personas se caen y te da risa, o adicta a ser impuntual, a siempre llegar tarde, adicto a ser malintencionado, de querer que las otras personas, de querer hacer quedar mal a alguien, que alguien quede mal, hablar mal de alguien o dañar la imagen de una persona, adicta a la mala comida, adicta a la ropa, a comprar cosas, a ser impulsiva, adicta a la pereza, a no querer hacer nada, a pasarme todo un día acostada o viendo televisión, adicta al sedentarismo, a no querer mover, activar mi cuerpo. Todo eso son adicciones. Adicta al apego, a querer aferrarme a las cosas materiales o a las relaciones o a yo querer tener el control. Adicta al orgullo, adicción a quererme, querer ser mejor que los demás. Todo eso son adicciones del ego. Así que cuando yo empiezo a desarrollar mi voluntad divina, me voy a encontrar con mis adicciones del ego, con las adicciones del ego. Y ahí es cuando yo tengo que emprender ese camino de guerrero de luz en mí misma y yo derrumbar esas adicciones, yo iluminar esas adicciones. Y cuando yo emprendo ese camino, yo tengo que fortalecer mi voluntad divina porque acuérdate que la fuerza de voluntad viene de la mente, viene del ego. Entonces, cuando yo emprendo el camino de guerrero de luz, me enfrento con esas adicciones, con esas barreras que me han separado de mis virtudes. Así que me empiezo a encontrar con esas adicciones y desde la fuerza de voluntad de mi ego me quiere impulsar a que siga teniendo esas adicciones. Así fortalezco yo mi voluntad divina. Cuando yo empiezo a reconocer esas adicciones de mi ego y me enfrento con ellas y empiezo a cambiar y a decir, cuando esto me quiera llevar para atrás, cuando tengan impulso de hablar mal de los demás, de criticar, de quejarme, de burlarme, de darme risa porque, no sé, porque otra persona se cae o porque por su aspecto físico o esas adicciones de comer mal, de atragantarme de comida mala o no necesariamente atragantarme, sino de siempre estar comiendo comida procesada o de alcohol o de cigarrillo. Cuando yo ya reconozco esas adicciones, que acuérdense que las adicciones no solamente esas sustancias, son comportamientos adictivos, adicción a mentir, a siempre cada que hablo decir mentiras o contar historias que no son verdad o decir algo que fue completamente diferente o distorsionar las cosas, todo eso son adicciones. Así que cuando emprendo ese camino de ser yo mi guerrero de luz para yo iluminar esa sombra, que la sombra de nosotros es el ego.
Muchas personas se niegan a aceptar de que tienen una sombra, pero realmente tenemos una sombra. Nuestra sombra es el ego, nuestra luz es nuestra alma. Todo nuestro mundo tiene en el universo tiene la polaridad, la luz, la sombra, lo negativo, lo positivo, arriba y abajo, adentro y afuera. Así que nosotros estamos formados de la misma manera. Nuestra sombra son las adicciones del ego y para yo fortalecer mi voluntad divina, tengo que emprender ese camino de guerrero de luz en mi propio camino y derrumbar esas barreras que yo me puse desde la fuerza de voluntad y no conocer la voluntad divina. Así que cada vez que tenga ese impulso que mi ego me impulsa, que mi sombra me impulsa para comportarme o para hablar, para elegir de esa forma, yo empiezo a cambiarlo y así fortalezco la voluntad divina y empiezo a darle poder a mi voluntad divina, a este guerrero de luz y derrumbar esas barreras. Nosotros tenemos dos caminos que vinimos a vivir acá en este mundo, que es el camino de la inconsciencia, el camino del ego y el camino de retorno, que es el camino del amor, el camino de luz. Y también es como el camino de las desvirtudes, que en el camino de las desvirtudes es el camino de la inconsciencia, el camino del ego, porque en el camino del ego están las desvirtudes, de ahí sale la fuerza de voluntad, porque ahí está el yo, primero yo y todo es por mí y porque yo quiero darme un valor y porque yo quiero ser mejor que los demás y porque yo quiero obtener y porque yo creo que mi valor es todo lo que hago y todo lo que obtengo y porque quiero sentirme superior y yo. Ese es el camino de las desvirtudes. En el camino de retorno, el camino del guerrero de luz, el camino del amor, es el camino de las virtudes, donde tú desarrollas la voluntad divina y empiezas a conocer tus virtudes, donde acuérdate que todas esas adicciones del ego están en el camino de las desvirtudes. Y cuando derrumbo esas adicciones del ego, empiezo a conocer las virtudes del alma y así empiezo a conocer que soy una persona grandiosa, que no tengo que mentir y empiezan a disolverse todas esas adicciones y ya no me comporto de esa manera. Si tenía una adicción de ser una persona mentirosa, ya no miento. Si tenía una adicción de siempre ser impuntual, de llegar tarde, de siempre que me esperen y siempre estar retrasada, salir corriendo a todo, eso se derrumbe, ya no tiene poder en ti. Esa adicción se ha disuelto, se ha iluminado. Si tenías una adicción de ser desordenada, si todo estaba desordenado, tu habitación, tu closet, tu ropa, tus cosas, todo estaba en desorden, cuando te das cuenta en el camino de las virtudes, en el camino de las virtudes de la voluntad divina, ya tú empiezas a ver que todo está en orden, que te gusta ordenar las cosas, que ordenas tu cuarto, ordenas tu ropa, ordenas tus cosas. Ese es el camino de las virtudes y te empiezas a alejar del camino de las desvirtudes, que son las adicciones del ego. Así que les quería compartir eso para que empecemos a comprendernos a nosotros desde adentro y a entender en qué camino estamos y a emprender ese camino de guerrero de luz, a derrumbar o disolver esas adicciones del ego que todos las tenemos o las teníamos. Y te aseguro que si tú estás escuchando esto es porque ya estás en tu camino de guerrero de luz, en tu propio camino y empieza a conocerte para que ilumines tu sombra. Esas adicciones del ego son muy, han tenido mucho poder en nosotros. Cuando somos inconscientes y cuando estamos en el camino de las desvirtudes, hacen parte de nosotros y se hacen normal y ni siquiera nos damos cuenta que vivimos desde ahí.
Pero cuando ya tú emprendes el camino del guerrero de luz, tú reconoces y te das cuenta cuáles son las adicciones de tu ego, cuáles son esos programas que te impulsan a ti a actuar y elegir de esa manera. Así que ya, si ya es el momento que tú empieces a desarrollar la voluntad divina, tú vas a empezar a enfrentarte con tus propias adicciones. Ese es el verdadero guerrero de luz. Y eso solo lo puedes hacer tú. Recuerda que en este camino espiritual, en el camino nos encontramos muchas herramientas y muchos guías y muchas personas que nos muestran el camino, que nos pueden ayudar a decir, mira, esta herramienta te puede ayudar. Pero tú eres el guerrero, tú eres el que coge esa herramienta y con esa herramienta tú derrumbas esa adicción, tú derrumbas esa sombra que te estaba impulsando a elegir y actuar de esa manera. Eres tú quien lo hace, no es nada afuera. Por eso yo desde como creo y desde mi lugar en el que yo aporto, yo no creo que nada ni nadie te quite nada si tú no haces tu parte, porque tu parte es el paso que te va a llevar más adelante. Es ese paso que te va a llevar a esa ascensión, a subir de nivel, a escalar, a expandir tu conciencia. Pero si nada de eso cambia adentro, si tú no coges esa fuerza y no desarrollas tu voluntad divina y reconoces esas adicciones de tu ego y dices, ya no quiero ser esto, esto ya no me identifica y yo soy un guerrero de luz en mi propio camino y voy a coger estas herramientas que me están brindando estos guías o estas terapias o este camino que me está mostrando y yo las voy a aplicar en mí. Estas herramientas van a ser como sí, como mi espada que va a cortar todas esas adicciones y es mi luz que ilumina esa sombra, pero eres tú. Ahí es cuando realmente hay un proceso de autotransformación. Ahí es cuando se transforma tu interior. Pero debemos de reconocer todos estos aspectos y eso no te hace una persona mala, te hace una persona sabia. Cuando tú ya has reconocido esos aspectos en ti, dices, esto era yo y esto soy ahora. Te hace un sabio cuando tú miras tu luz, cuando vuelves eh, tu conocimiento, esa información que has recibido lo conviertes en tu experiencia. Ahí se vuelve sabio, ahí se vuelve sabiduría. Y ahí puedes decir, yo tengo el poder de desarrollar mi voluntad divina. Y si ya transité el camino de las virtudes, el camino de la inconsciencia, el camino del ego, ahora estoy lista o listo para emprender el camino de retorno, el camino de las virtudes, de ponerme en este camino de guerrero de luz, en mi propio camino y disolver o derrumbar esas barreras que me he puesto entre mi ego y mi alma. Así que nada, eso era lo que les quería compartir, que aprendamos a vivir en el camino de las virtudes del alma, a desarrollar esa voluntad divina, a quitarle el poder, a que reconozcas las adicciones de tu ego, que no eres eso, eres un ser grandioso y que eres un guerrero de luz cuando tú te pones en este camino de luz, pero un camino de luz verdadero, no un camino de luz de la ilusión, donde solo repites frases bonitas que vemos en Instagram o de otras personas, donde solo decimos que no sé, que meditamos o que decimos gracias todos los días, todo eso es muy bonito, pero si nos quedamos ahí es como si fuera una espiritualidad inmadura, infantil, porque no maduramos, no fortalecemos ese guerrero de luz y no hacemos la labor con nosotros, que es derrumbar todas esas adicciones, es iluminar nuestra sombra. Entonces, si nos quedamos todo el tiempo como en esa ilusión, como en esa fantasía de que todo es muy bonito y que sí lo es cuando tú estás en esa conexión y cuando tú empiezas a vivir en este camino de espiritual, todo se ve más bonito.
pero que no sea una ilusión, que no sea solamente yo solo me siento a meditar y le cuento a todo el mundo que yo medito y perdona y habla bonito y contempla la naturaleza y agradece por todo lo que tienes, que todo eso es hermoso y eso se vuelve algo parte de tu vida, es algo que tú lo sientes, ni siquiera lo tienes, o sea, es algo que eres tú, es algo que eres tú. No es solo repetir algo que ves de alguien o que dice alguien o que lees en las frases, es algo que eres tú. Pero ya cuando tú vives como un guerrero de luz, sales de esa burbuja y bueno, ahora sí, soy un guerrero de luz, voy a vivirlo en mí, porque dentro de mí han, han habido o he vivido en un camino de desvirtudes inconscientes de mi ego que me hacen actuar de esta manera, hablar de esta manera, pensar de esta manera, elegir de esta manera. Ahora yo con estas herramientas que he obtenido, es mi espada, es mi fuerza, y con mi luz voy a cortar y derrumbar todas esas adicciones y voy a dejar de vivir desde la fuerza de voluntad, que es ese impulso que me da ponerme un valor por lo que tengo, por lo que hago. Y voy a empezar a vivir desde la voluntad divina, que es las virtudes de mi alma, emprender ese camino de virtudes y alejarme del camino de desvirtudes. ¿Cómo lo hago? Así, reconociendo las adicciones de mi ego y empezar a desarrollar la voluntad divina. Y cada que yo tenga un impulso a esa adicción, que cuando tú eres honesta, honesto contigo y empiezas a reconocer cuáles son esas adicciones de tu ego y tú dices, tengo este impulso, voy a hacerlo diferente. Si tengo una adicción de hablar mal de las mujeres o de ver lo feo en las mujeres, voy a cambiarlo y voy a empezar a ver algo bonito y voy a enseñarle a esa parte mía que yo no soy eso y voy a decir, qué lindos ojos tienes a una compañera de trabajo, o qué lindo está tu cabello, o qué linda es tu sonrisa. Si tengo una adicción a la mala comida, voy a empezar a bendecir los alimentos y voy a comprar comida más nutritiva, con colores vivos en mi plato y ver la naturaleza en mi plato y bendecirlo y recibirlo en mi cuerpo con amor, con esa bendición. Y así voy rompiendo esa adicción. Eso es purgar al ser. Es literal, como cuando tú te tomas un purgante y sale todo lo malo de ti. Tú purgas al ser cuando empiezas a hacer las cosas diferente. Y es, aunque tengas impulso y esa adicción me esté empujando a hablar de esa forma o pensar de esa forma, a hacer las cosas de esa forma, yo me aferro a mi voluntad divina y lo voy a hacer diferente. Y así como lo hago todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, llega un punto que esa adicción se ha disuelto, esas adicciones se han disuelto y ya has conocido las virtudes de tu alma. Has dejado de transitar el camino de desvirtudes y ya estás en el camino de las virtudes. Ya realmente eres el guerrero de luz. Ya estás emprendiendo el camino del héroe y el héroe eres tú. El héroe eres tú cuando tú empiezas a iluminar tu propio camino. Eres un héroe, eres una heroína en ti misma, en tu propio camino, no desde la fuerza de voluntad que quieres ser ese ser o esa persona eh, que los demás vean mejor. No, eres un héroe en ti, porque te das cuenta y puedes mirar hacia atrás. Ya transité ese camino de virtudes, ya ese camino no lo quiero. Ya aprendí que yo no soy eso, fue una experiencia. Ahora soy un héroe en mi propio camino. Ese es el camino de las virtudes. Y así desarrollamos la voluntad divina. Eso es lo que les quería compartir, es como mi manera de verlo y realmente si tú ya emprendiste este camino de guerrero de luz, vuélvete un héroe,
vuélvete tu propio héroe, que no te dominen esas adicciones, esas programaciones. Son programas impuestas del ego, son programas que vienen mucho más. El ego tiene una fuerza porque detrás del ego hay fuerzas negativas que lo impulsan a actuar de esa forma. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, estamos hablando de las adicciones. Así que si tú no quieres que eso te domine a ti, tú tienes que ponerte firme en tu voluntad divina y realmente sentirte como un guerrero de luz en tu camino para que llegues a ser tu heroína, tu héroe, porque ese es el verdadero héroe, ese es el verdadero em, camino espiritual. Así que nada, eso es lo que les quiero compartir. Espero que les haya resonado. Si llegó a tu corazón en este momento de tu vida, es porque seguramente tu alma te está impulsando y ahí está ese guerrero de luz desarrollándose en ti. Solo tienes que desarrollar esa voluntad divina y fortalecerte en ti y que nada te lleve para atrás, porque cuando damos ese paso hacia adelante, hacia la luz, eso es más fuerte. El ego siempre nos va a poner excusas para dejar de ser o dejar de hacer, para crear esa mejor versión, pero tu alma te va a dar el amor, la pasión para hacerlo. Y eso es más grande cuando realmente tú te pones ahí, o sea, cuando tú dices sí lo voy a hacer y sí lo quiero hacer. Así como sacamos esa fuerza de voluntad para ir a trabajar en eso que no quieres, para lograr eso que te cansa, te agota, para de pronto estar en un trabajo donde no quieres y levantarte temprano o hacer muchas cosas que simplemente es por algo mental, por una meta, un resultado, que sea el amor, la pasión por conocer ese guerrero de luz que tú eres y esa heroína que eres, ese héroe que eres, que sea el amor el que te lleve para hacer esas cosas que tú sabes que te hacen un mejor ser humano, que conoce tu mejor versión, que conoce tu grandeza desde esa voluntad divina. Así que nada, volvámonos todos heroínas, héroes en el camino de la luz. Tú eres el guerrero y tú eres la luz en tu propio camino. Vive la espiritualidad, pero no una espiritualidad como de ilusión, como de una burbuja donde crees que solamente es así. Una espiritualidad donde tú eres un ser espiritual, donde tú vives desde el espíritu, un espíritu de voluntad divina. Eso es ser un ser espiritual. Así que nada, déjame los mensajes si esto resonó para ti, si ya emprendiste este camino del héroe, del guerrero de luz, si lo estás aplicando en tu vida, si esto es nuevo para ti, si te resonó, si cómo lo estás haciendo. Siempre aprendemos con las historias de los demás, con lo que los otros lo hacen. Y si, bueno, si fui clara en mi explicación, ojalá que sí. Les mando un fuerte abrazo lleno de amor y mucha luz. Y yo sé que tú lo puedes hacer, porque si estás escuchando esto, si estás viendo esto, es porque este mensaje es para ti. Créelo que lo puedes hacer. Y hay un camino lleno de luz y un ser grandioso dentro de ti esperando expandirse cada vez más. Un fuerte abrazo. Chao.